Cordial saludo, mi nombre es Lorena Mezquita Meneses y a continuación voy a proceder a dar una explicación sobre los diseños mixtos y las aportaciones a la educación. El propósito de esta grabación es determinar el proceso de integración de los métodos mixtos y sus aportaciones a la investigación en la educación, apoyado en la lectura del artículo sobre el uso de los métodos mixtos en las ciencias sociales y teniendo en cuenta 4 puntos. El primero de ellos son las principales características de los métodos mixtos, el proceso de integración, las posturas críticas y las aportaciones a la investigación, resaltando sobre todo la relevancia que ha adquirido este enfoque a la investigación educativa, enfatizando sus aportaciones en los diferentes estudios de fenómenos complejos, ya que permite explicar tanto hechos cualitativos como cuantitativos, lo que permite un estudio integral. Entonces, iniciando con el primer punto, tenemos la caracterización de los métodos mixtos, que simplemente trata sobre el manejo simultáneo de los métodos o los paradigmas cualitativos y cuantitativos en cuanto a sus técnicas, sus conceptos y sus lenguajes, etc. Y esto inició a partir de las ciencias sociales, ¿verdad? Con el estudio de la antropología, la sociología y las ciencias del comportamiento durante el siglo XX. Sin embargo, también la historia nos muestra que el método mixto se ve vinculado desde la época de la Grecia clásica gracias a Platón y los sofistas, pero fue radicado fuertemente durante los años 50 gracias a la influencia de la triangulación y hoy en día se ve como un paradigma emergente. Para Creswell y Plano Clark 2011, citado en Núñez 2017, el método mixto se caracteriza por la mezcla, la integración y la relación de estos dos paradigmas a partir de la combinación simultánea, que es precisamente esa fusión entre esos métodos, o la secuencial, que es insertar un método después del otro, donde se pueden priorizar o se puede otorgar un mismo estatus entre los métodos. Entre las modalidades de articulación de estos paradigmas cualitativos y cuantitativos en el método mixto, Núñez 2017 nos clasifica en 5 modalidades. La primera modalidad es la triangulación, que consiste simplemente en el análisis de la correlación o correspondencia entre los datos. Tenemos la segunda modalidad, que es la complementariedad, que como su nombre lo indica es complementar un método con el otro. Tenemos la tercera modalidad, que es el desarrollo, donde los resultados de un método desarrolla e informa al otro método. La iniciación, que sería la cuarta modalidad, donde simplemente podemos, a partir de la combinación de estos dos métodos, poder encontrar o identificar algunas controversias entre estos. Y a partir de la quinta modalidad, que sería la expansión, que como su nombre lo indica, simplemente amplía ese proceso de investigación. Entre las principales críticas que tiene este método mixto, el promotor es Howe en 1988, que tiene o defiende la incompatibilidad entre el método cualitativo y cuantitativo a partir de la ontología y el dimensionamiento. Él habla que ontológicamente son incompatibles debido a la naturaleza de los métodos, debido al trato de datos diferentes, tanto cuantitativos como datos que no son intencionales, que existe una objetividad entre ellos, y los datos cualitativos, donde puede existir la subjetividad, las creencias, las intenciones, no solamente del investigador, sino también de la muestra y la población. También manifiesta que, como lo dije hace un momento, la interpretación del investigador puede ver afectada los resultados, por lo tanto son muy incompatibles. En cuanto al dimensionamiento, menciona que los elementos empleados persiguen objetivos diferentes, por lo tanto también son incompatibles dados sus objetivos. Sin embargo, existe una gran implementación y otorga grandes beneficios el método mixto de la investigación educativa, dado a una dinámica que ofrece entre las fases, donde permite la evaluación, donde permite la realimentación, el enriquecimiento entre ellas para así tomar decisiones y profundizar un poco más en los objetivos, dado su comprensión, dado la descripción y dado la explicación de los fenómenos. Por eso en los métodos mixtos se habla mucho de complementariedad. Y para ello,
Núñez 2017 menciona 3 puntos importantes que aportan a la investigación. El primero de ellos es la pluralidad de los métodos mixtos, donde no existe un único método mixto para aplicar, sino que pueden ser muy variados y muy diversos. El segundo es la contextualización de los métodos mixtos, dado que ellos valoran mucho el contexto y tratan de acercarse lo más que puedan a la realidad. Y el tercero trata sobre la sistematicidad de los métodos mixtos. El método mixto apuesta a la desconfianza metodológica, por lo tanto, se va por el camino de la rigurosidad de las metodologías. Finalmente comparto estas 3 conclusiones. La primera de ellas es que esa palabra complementariedad es un término que describe esa hermandad entre los paradigmas, el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo, que comparándolo como 2 hermanos pues presentan una personalidad distintiva, propia de sus necesidades, de sus objetivos, de sus problemas, pero que al final conviven, comparten, cooperan y se enriquecen. Y por qué no, como hermanitos gemelos, aprenden entre ellos de manera simultánea. La segunda conclusión es que esa dinámica y pluralidad, contextualización y sistematicidad del método mixto pues promete mucho, debido pues a la descripción, a la comprensión y la explicación de fenómenos. Además pues que no existe un solo método mixto para emplearlo, sino que puede ser muy diverso y único dadas las características del contexto y por supuesto que desea acercarse a ese contexto de manera real lo más que se pueda. Por último, tenemos que paradójicamente se menciona que el método mixto cada vez es más empleado, pues, pero sin embargo aún no existe una gran cantidad de escritos científicos publicados con respecto a la implementación de este método, cosa que pues esperamos que continúe siendo así, que continúe siendo enriquecido para poder aportar mucho más a la ciencia y a la investigación. Muchas gracias. Finalmente se encuentran las referencias bibliográficas.